Entonces, vamos a ver una breve explicación traducción o síntesis proteica. Es importante esto meterlo dentro del contexto. Antes que saber ir al proceso, entender un poco mejor. Una célula tiene un ciclo. Es importante analizar todo lo que estudio en la vida de la célula, como cuando analizo las cosas que hace una persona en la vida, a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Me va a resultar razonable algunas cosas, es razonable otras. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el doctor Rigali empezó a usar chupete, a ustedes, si les llega esa información, va a decir, está viejo, ya está gaga, porque no tiene edad para usar chupete, ¿no es cierto? O decir, bueno, aquí el doctor Rigali corrió una maratón de 100 kilómetros. No puede ser tipo así de suerte que camina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, o a mí me dicen, no, bueno, mi amiga tuvo un bebé y ayer resolvió una ecuación diferencial y enunció una nueva ley para el transporte a través de membrana. Me llama la atención, así si nació ayer, va a escribir una ley como la ley de Fick, no puede ser. Entonces, estudiar las cosas dentro del ciclo celular es clave, para saber, me permite razonar. El ciclo celular es sencillo. Arranca en un determinado momento, tiene una etapa que se llama G1. Cuando llego a G1, la célula es como que terminó la adolescencia y lo que le pasó a ustedes, estudio o trabajo. Y a la célula le pasa lo mismo. ¿Me duplico o trabajo? Si trabajo me voy a la etapa G0, donde ya decir, bueno, no, yo no me voy a duplicar, yo de ahora en adelante voy a hacer neurona, yo de adelante voy a hacer eritrocito, voy a hacer tal cosa. Eso es la especialización. Si no, se va a la fase S del ciclo celular, luego entra a la fase G2 y acá entra a la división. Pudiendo dar 2 células idénticas si hace por mitosis o 4 células haploides si lo hace por meiosis. Eso es el ciclo celular. Durante el ciclo celular ocurren algunas cosas. En la fase S ocurre la duplicación. El ADN puede dar origen a otra molécula de ADN. Eso ocurre en la fase S. Y el ADN también puede dar origen a otras moléculas que son el ARN, y el ARN puede dar origen a las proteínas. Este esquemita se conoce como dogma central de la biología molecular y dice que, bueno, que la información genética se puede duplicar, solo se va a duplicar si la célula tiene división, o se puede expresar, es decir, generar una proteína para cumplir una función. Entonces, entendiendo uno eso, uno dice, bueno, esta parte del ciclo celular, perdón, esta parte del dogma, ¿dónde ocurre en una célula? Esto ocurre acá. Y esta parte, ¿dónde ocurre fundamentalmente? Yo le dije que cuando una célula, como nosotros dijimos, bueno, estudio, trabajo, o estudio, o no hago nada porque tengo que trabajar o estudiar. Una célula cuando se especializa, ¿qué quiere decir que se especializa? Que empieza a cumplir un grupo muy reducido de funciones. Es decir, o protege, o se contrae, o conduce información, hace eso. Hoy le dije, cuando le respondía creo que a Guido, que dije que para cumplir una función necesita una proteína. Si no hay función que cumplir, no hay proteína que sintetizar. Entonces, esto que implica la síntesis proteica, ¿a dónde va a ocurrir? ¿Acá, acá, acá, acá o acá? Fundamentalmente acá. En la etapa G0 van a ser algunas proteínas específicas que se van a sintetizar. Y en la etapa G1 hay muchas porque estoy creciendo. La etapa G1 es como la niñez y la adolescencia de los humanos. Entonces, bueno, la traducción, que sería esto. Es un proceso que ocurre acá. Y acá ya les vuelvo a hacer una aclaración, la hice otras veces. El alumno cuando ve este esquema, y yo le pregunto cómo se sintetiza una proteína, el alumno siempre me dice, primero se duplica el ADN, luego se transcribe y finalmente se hace la traducción. No es así. El ADN o elige este camino o elige este dependiendo que esté acá o acá. Ahora, si yo quiero sintetizar una proteína, tengo que hacer traducción, pero para hacer traducción necesito haber transcripto y haber generado el ARN. Entonces, esto me parecía meterlo en el contexto. Lo que sí vamos a ver ahora cómo es la traducción. En primer lugar, la traducción, vamos a una explicación simplificada. Tengo que ver, recuerden que cuando tengo que explicar un proceso,
lo que me tengo que fijar es qué tengo que usar para el proceso. Y siempre les recomiendo, para aprender a describir un proceso, nada mejor que ver a los cocineros del canal Gourmet. Además pueden aprender algunas cosas muy buenas. Todo cocinero, todo chef, cuando muestra la preparación de un alimento, de un plato, está mostrando un proceso. Pero siempre primero muestra los elementos. Siempre enfoca la mesa, si tengo cardamomo, tengo harina, tengo azúcar, etc. Yo soy muy buen cocinero. Muy bien. La traducción, ¿qué necesito? Vamos a ver los elementos mínimos. RNA mensajero. RNA de transferencia. Ribosomas. Aminoácidos y energía. Con todo eso puedo construir una proteína como con harina, levadura, agua, cebolla y tomate, pues una pizza. No va a ser la mejor, pero la puedo hacer. Entonces, yo busco los elementos mínimos. Entonces, bueno, perfecto. El RNA mensajero, estos son los elementos. Ahora vamos a ver para qué me sirve. El RNA mensajero me trae la información. Y es una molécula que tiene en un extremo el CAP, luego tiene todos nucleótidos y al final tiene un poli A. Y todo esto son nucleótidos, una base nitrogenada a continuación de la otra. En algún lugar voy a tener el AUG, que será el triplete en el que sé que empieza la información. Es como cuando uno mira un video de YouTube. Uno pone el video de YouTube, ¿no es cierto? Y empieza el video, por ahí tiene propaganda, en un momento determinado empieza el video. El ARN mensajero es igual, es como que tiene propagandas antes del inicio. Esa parte no sirve para nada. El RNA de transferencia, ¿qué hace? Es el encargado de recolectar los aminoácidos y traerlos. ¿No es cierto? Yo quiero hacer una pizza. Si yo me voy a la cocina y digo, voy a poner a hacer una pizza, ¿qué tengo que haber hecho previamente? Tengo que agarrar la bolsa, tengo que haber ido al supermercado a comprar las cosas. El RNA de transferencia lo que hace es eso, es como que me trae la harina, me trae el azúcar, bueno, me trae los aminoácidos, no me trae las cosas para la pizza. Trae aminoácidos. Y el ARN de transferencia lo dibujamos así, es como una especie de cruz o trébol que acá trae pegado el aminoácido. Pero una cosa interesante, ustedes saben que los aminoácidos son 20. Aminoácido 1, aminoácido 2 y así hasta llegar al aminoácido número 20. Cada uno va a venir unido al ARN de transferencia, pero los ARN de transferencia no son iguales. Es un RNA, tiene nucleótidos. En el extremo, en uno de los brazos, va a tener lo que se llama el anticodón. Por ejemplo, AAA, otro tendrá ACC, otro tendrá UUU y así sucesivamente. Y eso es el código genético. El código genético es la combinación de 3 bases que codifica un aminoácido en particular. Siempre el RNA que tiene AAA va a traer el aminoácido 1 y el que tiene ACC va a traer el aminoácido 2. Son como transportadores específicos que buscan el aminoácido de tal manera que coincida este codón con el aminoácido. Esa es la función del RNA de transferencia. ¿El ribosoma qué es? Es la fábrica, es la cocina. Tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, que algunos libros la llaman 60S y 40S. Más fácil, mayor y menor. Mayor es la grandota, menor es la chiquita. Los aminoácidos, no hace falta presentarlos, son los monómeros de las proteínas. Y la energía es un proceso endergónico, yo le tendré que dar energía y la aportaré con 2 moléculas que son el ATP y el GTP, que ya veremos dentro de unos meses cómo se genera. Entonces, la síntesis proteica, antes de ver cómo es el proceso, tengo que saber cuáles son las cosas. Entonces, si usted alguna vez a alguien le tienen que contar cómo es la síntesis proteica, primero cuéntenle qué necesitan. Como si usted a mí me pregunta así, a mí me explica cómo se hace el okonomiyaki. Le voy a explicar, pero si yo le empiezo a decir que bueno, no van a entender, yo voy a la cocina, prendí la plancha, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, el okonomiyaki lleva, necesito repollo, necesito harina, necesito huevo, necesito el caldo de tal pescado, eso lo mezclo y después le explico el proceso. Entonces, nunca expliquen traducción sin explicar cuáles son los elementos intervinientes, porque no entiendo el proceso.
Y tómense el tiempo, el profesor dice, no, pero yo no quiero eso. No, yo tampoco quiero eso, yo quiero explicarle traducción, pero para explicarle traducción necesito poner en evidencia cuáles son los elementos que participan. A lo mejor no explico qué es cada cosa, pero sí pongo los elementos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es muy fácil. El proceso es más complejo, pero lo vamos a hacer simplificado para que me entre acá. Yo tengo el RNA mensajero. Les dije que hay propaganda primero y en un momento, en un lugar determinado está el AUG. Ahí se va a colocar, por supuesto con una secuencia específica, se va a colocar el ribosoma. Como nosotros hacemos, ponemos el video cuando terminó la cuenta regresiva y empezamos a mirar, mientras tanto estaba haciendo otra cosa. Y acá va a entrar un RNA de transferencia con un aminoácido. Ahora, ¿qué RNA de transferencia va a entrar? El que tenga un anticodón complementario a este. Si acá tengo AUG, el RNA de transferencia que va a entrar va a tener UAC. ¿Va a poder entrar cualquiera de los otros? No, únicamente va a entrar ese. Por eso siempre las proteínas empiezan siempre con el primer aminoácido. ¿Por qué? Porque el codón de iniciación es siempre el mismo. Y este aminoácido es la metionina. Ahora, el ribosoma abarca justo dos codones. A esto se lo llama sitio P y a esto se lo llama sitio A. No importa el nombre. Y acá va a tener, por ejemplo, supongamos que tenemos U. ¿Cuál va a entrar de los 20 aminoácidos que yo tengo? Uno va a entrar. Pero ¿qué anticodón va a tener que tener? Si acá tengo el codón del RNA mensajero es UUU, acá va a tener que entrar el AAA. No le queda otra. ¿Podría haber entrado el AAC? Sí, podría. Pero la afinidad del AAA es mucho más grande. ¿Por qué? Porque puede establecer puentes de hidrógeno entre todas las bases. En cambio, aquel es menos. Por lo tanto, si bien todos van a ser atraídos, el que va a ser atraído más es este porque hay más fuerza. Una vez que se produjo eso, el ribosoma tiene una enzima que lo que hace es corta acá, vamos a poner una tijerita, corta acá y une este aminoácido acá. Y luego el ribosoma se corre. Eso se llama traslocación. Esto requiere energía. GTP, que mencionamos. Y entonces cuando el ribosoma se corra, ahora en el sitio A va a quedar otro triplete. Supongamos que quedó el ACC. Vamos a borrar esa A. Va a entrar una RNA de transferencia. ¿Cualquiera? No. Si acá tengo ACC, va a entrar el que tenga UGG, que tendrá un aminoácido en particular. Esto es una tablita de código genético, no me la voy a estudiar porque son 61 combinaciones con cada aminoácido en particular, no la voy a estudiar. No la tengo que estudiar, si la quieren se la mando, la tengo. Después, ¿qué va a ocurrir? Lo que ya ocurrió recién. ¿El ribosoma qué va a hacer? Me están cayendo. ¿El ribosoma qué va a hacer? Va a cortar acá, tijerita, y va a unir acá. Luego, ¿qué va a hacer? Y ya lo saben, se va a correr acá, a exponer el próximo codón. Y así sucesivamente hasta que llegue a un lugar donde está el codón de finalización, que son tres combinaciones posibles. UAA, UAG o UGA. Cuando llegue ahí, se libera la proteína, se liberan los ribosomas y terminó el cuentito. Entonces, inténtenlo explicar de una manera ultra sencilla. No se me ocurre más sencillo que esto.